Hola, soy Titi Y yo, Matías, y juntos hacemos Espacio Podcast. un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. Por fin ha llegado este momento que tanto anhelamos todas las semanas compartir con ustedes en Espacio Podcast. Sean bienvenidos. Titi, hola, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿bien y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Aún de vacaciones? Gracias a Dios, sí. Pobrecita. Hoy día quiero saludar a unos invitados especiales. Vamos a promocionar después un podcast muy bueno. La Titi me ha comentado harto de ellos. Y están, pero así calzan, pero preciso para el folleto que tenemos ahora nosotros como jóvenes. Sí. Así que quiero darle la bienvenida a nuestros queridos Johan y Suki. Bienvenido, Johan. Un aplauso, Titi, para ellos. Saludos, Matías, Titi, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Cuéntenos para que la gente sepa quiénes son ustedes, de dónde son, cómo nos conocimos. Cuéntenos. Bueno, saludamos desde Ciudad de Panamá, contentos de estar con ustedes hoy. Ya sentimos que en Chile somos como familia, nos han invitado muchísimo a hablar en diferentes iglesias de Chile. Y bueno, somos Johan y Suki de Dier, tenemos un ministerio específicamente de matrimonios, también cubrimos y hablamos un poco sobre noviazgo. Hemos estado haciendo esto ya por casi 2 años, estamos en un podcast que se escucha por todas partes en el mundo, estamos en Instagram, estamos en YouTube, así que contentos de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Así es, realmente un privilegio, un gusto y sí, nos sentimos en familia y esperamos que muchas de las personas allá en Chile que ya han podido compartir con nosotros también puedan escuchar este podcast sobre la lección de escuela sabática. Nosotros nos sentimos privilegiados. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué difícil sacar un tiempo de la agenda de ustedes. Nos costó, pero aquí los tenemos. Bien, yo creo que vamos a leer los saludos para comenzar. Bien, aprovechando esta instancia de saludos, queremos hacer algo solemne con la Titi y queremos despedir a unos amigos que lamentablemente han tenido deceso por COVID. Bueno, primero yo quiero darles mis condolencias de forma personal, como bueno, también como equipo de Espacio Podcast y como amigo a la familia de Ignacio Calderón, amigo y compañero de la universidad, que falleció esta semana por causa del COVID. Y bueno, decir que era una excelente persona, un lindo obrero para el Señor, ha dejado un legado maravilloso en Conquistadores, en la universidad trabajando con las agrupaciones y dentro de todas las personas que compartieron con él, se le va a extrañar un montón. Así que le deseamos la mayor de las fuerzas y el ánimo y la esperanza para la familia, desearles la paz. Hemos estado orando por ellos y vamos a seguir orando por ellos para que puedan sobrellevar este momento, vivir el duelo y también entender y saber de que Ignacio lo vamos a volver a ver en la mañana gloriosa. Amén. Los deseos más lindos para su familia, que el Señor les bendiga. Y bueno, y decir esto porque él no lo va a escuchar, pero muchas gracias, agradecer más que nada al Señor por todo lo lindo que hizo Ignacio en la vida de los que compartió, con los que compartió así como yo. De igual manera, yo también tengo, bueno, como equipo también queremos dar las condolencias respectivas. Esto igual ya pasó hace un tiempo, pero no habíamos dado como nuestro apoyo a la familia de Isaías Silva. No sé si lo conocen, tuvo un ministerio bastante hermoso con su mellizo. Eran los Mellisilva y se casaron con otras dos gemelas. De hecho, eran bastante conocidos. También queremos mandarle un fuerte abrazo virtual de la distancia a su esposita, a su hermano y a toda su familia que están pasando por estos tristes momentos. Así que más que nada que podamos orar como nuestros oyentes y como hermanos en Cristo, podamos orar por estas familias que no la están pasando bien. Así que eso,
les mandamos hartas bendiciones. Y recordar en nuestras oraciones a estas familias que han tenido estos decesos. Bien, ahora le vamos a pedir que puedan hacer una oración para poder comenzar con el podcast. Claro que sí, desde luego, oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por vida y salud. Pedimos tu dirección en estos momentos al conversar un tema tan importante como lo es la sexualidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Ahora viene, inicia. Vamos a comenzar con la lección número 7 de este folleto que lleva por título Principios sobre sexualidad bíblica. Nuestra lección de esta semana se llama así: Sexualidad conyugal, igualdad de naturaleza. Vamos a estudiar el texto de Génesis 2 del 18 al 25 y voy a partir hablando de los seres humanos. Que los seres humanos tienen componentes de inteligencia, tienen resonancia emocional, comunicación compleja, empatía creativa, alegría de funcionamiento superior, placer multifactorial que cuenta con estimulación física, complejidad intelectual, densidad emocional, implicación social, etc., por decir algunas. Imagínense todo lo que tiene el ser humano que lo hace complejo. Y ya sea un animal, un objeto, una pieza de tecnología o una pantalla, cualquier cosa que sustituya a un ser humano para la intimidad sexual es considerado un pecado atroz por Dios. Como ingeniero de la intimidad, Dios buscó que la humanidad alcanzara la cúspide de la experiencia a través de una interacción humana. Así que de eso vamos a hablar en esta lección. Vamos a hablar de la igualdad de naturaleza. Así que, Mati, te dejo con los datos de alto impacto de esta semana. Bueno, para que sepan, porque quizá tienen un prejuicio con los datos de alto impacto, deben decir, Matías solo los googlea, solo los saca de una página de un blog. Así como el blog TKM que existía antes. No. Son serios, ¿ya? Estas vienen de artículos de una maestra en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Supongo yo que en México, porque suena como a náhuatl, estoy suponiendo. Si me equivoco, me perdonan. Y un artículo de la Universidad de Diego Portales y también un documental que recomiendo mucho que se llama El Imperio de los Sin Sexo, que habla de un movimiento, un movimiento, algo que ha afectado mucho hoy día en la modernidad a Japón. Los datos tratan de cómo la modernidad, este artículo hablan de la segunda modernidad, han afectado la sexualidad dentro del matrimonio, así como también el artículo de Diego Portales, la comunicación, Ministerio de Comunicaciones moderno, como la prensa, la radio, televisión, ha afectado también en la sexualidad. Primero el documental, ¿no? Un efecto importante que ha causado la modernidad, sobre todo en el mundo oriental, es que muchos matrimonios se casan y no tienen intimidad. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, esto va a sonar quizá un poquito fuerte para los que escuchan el podcast, pero sobre todo en Japón hay centros donde los adultos pueden pagar como centros de placer, digamos, personal de masturbación, ¿no? Y los adultos les sale mucho más barato, como dicen ellos en el documental. Y ellos dicen, prefiero 1000 veces ir acá y satisfacerme que tener que conquistar nuevamente a mi esposa, tener que invitarla a salir, hablar con ella. Y eso es lo que dicen los varones, ¿no? Y las mujeres, supongamos que, o convengamos que porque pasan estas cosas, las mujeres obviamente la relación se vuelve un poco más fría, entonces no confabulan como matrimonio y terminan en algo tan triste como esto, ¿no? En el documental se explaya más. También en el artículo de Diego Portales en el artículo de Natalia Tenorio habla sobre la sexualidad plástica y cómo hoy día la mujer, sobre todo dice la mujer, le cuesta mucho tener una pareja democrática, o sea, le cuesta finalmente que su vida converja en un matrimonio estable. ¿Por qué? Por causa de la modernidad, por causa de las ideologías modernas, por causa un montón de causas que ella explica en el artículo.
Y ella dice que con esto hay una mayor necesidad de algo conocido como un amor confluyente, o sea, de una relación que ella define como una relación pura. ¿A qué se refiere con una relación pura? Una relación estable que se muestren vulnerables el uno al otro, o sea, digámoslo, un matrimonio bien hecho, ¿no? Supongo que ese es como el término que quería decir, que ocupó otro. Y también, bueno, el artículo de la Diego Portales, que era muy interesante, porque bueno, era hecho en Chile, por eso me parecía interesante, pero hablaba de cómo la modernidad o la comunicación moderna, o digámoslo, el ejercicio de la comunicación moderna, ha afectado en cosas tan tristes como la cosificación, ¿no? Que mucha propaganda es sexual, y no solamente sexual, sino que ningunea a la mujer, ¿no? Que es explícita o implícita, pero muy fuerte. Otro punto que en este artículo de Diego Portales hablan es sobre la proliferación de las representaciones sexuales digamos, en los medios de comunicación, ¿no? En la prensa, aquí en Chile, muy común, el diario de Clinic, el diario La Cuarta, por ejemplo, que regalaban imágenes de mujeres desnudas dentro del diario. Muy similar a en Panamá. los medios de comunicación. En Panamá pasa, ¿cierto? En los diarios. O en la televisión, ¿no? Que todo el humor, incluso, yo soy joven, ¿ah? Yo, o sea, me crié fuera de la iglesia. Pero hasta para mí llega a ser un poco grotesco y digo, oye, ¿no tienen otro tipo de humor que no sea el obsceno? En la televisión, en el Festival de Viña, ¿cierto? Eso pasa mucho aquí en Chile. Libros, ¿para qué hablar de lo que escribe o Paulo Coelho o los libros tan populares como Las sombras de Grey, en producto, imágenes, etcétera? Y dice que cuáles han sido unos efectos, digamos, adversos o tristes, es que se polemiza mucho, ¿cierto? Lo sexual, o sea, se saca mucho en boga, y más que educar, es algo polémico. Y finalmente se cuestionan mucho los límites, que puede afectar abiertamente de forma negativa. Así que esos son los datos, Cecilia, de hoy día. La modernidad y la sexualidad. Ahora viene, escribe. Ahora vamos a ir de lleno a nuestro texto de esta semana, que se encontraba en Génesis 2 del 18 al 25. Y me gustaría iniciar con nuestros invitados. Si pueden comentarnos qué fue lo que les pareció el texto, qué podrían recalcar o qué quieren que nuestros oyentes sepan. No, creo que es un texto muy, muy interesante. Nosotros utilizamos ciertos versículos que están en esta sección de la Biblia precisamente para hablarle a matrimonios. Pero hay muchas cosas que se pueden rescatar, Titi y Matías, de Génesis 2, 18 al 25. Y yo creo que es importante partir o arrancar del versículo 18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y curiosamente la lección hace la salvedad también de que existe una especie de paréntesis en el versículo 19 y el versículo 20, donde Dios dice, no es bueno. Dios nota que hay algo que dentro de toda su hermosa creación no es apropiado, no es correcto, y Él en su inteligencia, su sabiduría y su amor por el ser humano tiene un plan para que eso pueda ser corregido, para que eso sea apropiado, para que esté en el contexto que debe ser, que es el bueno, como todo fue creado antes del pecado. Sin embargo, en ese versículo 19 y 20 notamos que Dios forma las bestias, le da un trabajo a Adán muy particular, que es nombrar a los animales. Y algo que a mí me llama mucho la atención es el hecho que Adán, siendo tan inteligente, tan sabio, antes de la entrada del pecado, Adán, noten que él curiosamente a ningún animal, a ninguna bestia le puso mujer. Fue cuando vio a Eva que dice, esta es una mujer. Ella es... La pudo reconocer. La pudo reconocer. Es decir, Adán era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente sabio para reconocer que cada uno de estos animales que Dios les había puesto por delante para nombrar. Yo puedo imaginarme a Adán pasando ese periodo diciendo, ok, aquí está el caballo, aquí está la contraparte del caballo, animal por animal. Sin embargo, identificando y reconociendo, no hay alguien para mí. No hay alguien a quien yo puedo llamar mujer. No hay alguien que ha sido creado en su naturaleza como yo.
Así es, y a mí me llama muchísimo la atención ese paréntesis que Dios le permitió a Adán tener. Y yo creo que nosotros hoy día tenemos el mismo paréntesis. Nosotros hoy día también como hombres y mujeres debemos hacer ese paréntesis y ver qué es lo que hay a nuestro alrededor y llamarlo por su nombre. Porque al llamarlo por su nombre, entonces nos permite poder reconocer cuál es realmente esa persona o ese fin, ese propósito que Dios tiene en cuanto a la sexualidad de un hombre y de una mujer. Sin embargo, si nosotros no sabemos llamar aquellas cosas que están a nuestro alrededor por su nombre, si nosotros no sabemos saber que un objeto es un objeto, que un animal es un animal, Que un entonces robot es un que un robot. robot es un robot, porque así como nos decía la lección, hoy hay tantas cosas que vienen a suplantar la sexualidad de la manera de cómo Dios la dio. Simplemente dejan a un lado cómo Dios la ha dado y la suplantan por muchas otras cosas. Pero si nosotros pudiéramos llamar esas cosas por su nombre, entonces podríamos reconocer aquello que realmente Dios le ha dado el propósito de complementar nuestra sexualidad entre un hombre y una mujer. Muchas gracias. Mati. Bueno, un comentario de Génesis, para hablar así como de la forma teológica, ¿no? Que siempre es lo que me tiene que tocar. Que para eso se supone que estoy aquí. Bueno, Génesis tiene, digamos, dos secciones, ¿ya? Que son en general. Que primero sería Génesis del 1 al capítulo 11, del capítulo 1 al capítulo 11, que es la historia de Dios con todo el mundo. Así como del capítulo 12 al 50, que es la historia de Dios con Abraham y su descendencia. Entonces, en esta sección primera, que es la historia como del universo y el mundo, Dios se halla creando. Así inicia, ¿no? Bereshit, que es la primera palabra del Génesis, significa el principio. Cuando Dios crea. Incluso Génesis es una palabra en griego que significa inicio de tiempo, ¿no? Y Génesis 1 se muestra creando y en Génesis 2 se muestra más personal. El crítico, o la persona que no cree en lo sobrenatural de la Biblia, te va a decir que es otra fuente, que lo escribió otra persona. No lo escribió Moisés Génesis 2, que lo escribieron los yaveístas, ¿ya? Porque se nombra mucho a Yahvé en el capítulo 2. Ya entendimos en otro podcast que cuando se habla del nombre Yahvé tiene que ver mucho con lo personal y lo íntimo de Dios. Por eso se ocupa ese patrón en el capítulo 2. Y aquí está la creación del hombre y la mujer de forma más, digamos, diseccionada, íntima. Entonces, cuando aparece capítulo 2, versículo del 18 al 25, vemos que, primer factor, dice que Dios hay algo que no está bien. Entonces, es obvio que Dios sabía ya lo que era bueno y que era malo, pero vemos que en Génesis Dios propone lo que es bueno y lo que es malo para que el hombre entienda que una cosa es dañina y la otra no. Entonces, vemos que Dios crea al hombre solo. Eso significa que todo lo que creó era bueno en gran manera. O sea, estar solo no era malo, pero que se quedara el hombre solo, como que había un factor negativo. ¿Por qué? Porque él había creado todas las parejas, o sea, estaba bueno, y crea al hombre solo, ¿cierto? Y dice, bueno, aquí está todo bueno. Dice, pero si se llegase a quedar, o este sentimiento de abandono, o esta soledad, es mejor tener pareja. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, después de crearlo, ve una plenitud. Y ahí, bueno, el folleto hablaba cosas muy bonitas sobre que ellos se veían desnudos, ¿cierto? Y que no había vergüenza en eso. O que había una igualdad, ¿cierto? Una equidad. Y Matías, disculpa, Entonces, si te puedo interrumpir dígame. por un momento. Por supuesto. Mencionaste algo muy interesante y es, imagina qué hubiese ocurrido si Adán hubiese quedado solo. Hoy día nosotros podemos ver todas las desviaciones que se han producido por el pecado en cuanto a la sexualidad. Una de ellas precisamente es el bestialismo, personas que buscan animales para tener relaciones sexuales con ellas. Entonces, imagina que no hubiese existido Eva y la serpiente, muy astuta, hubiese encontrado alguna forma de tentar a Adán, posiblemente reconociendo esa necesidad sexual que tenía el ser humano, que tenía el hombre. Posiblemente Satanás hubiera tratado de
tentar a Adán con alguna especie de desviación sexual, específicamente con los animales. Aquí en Panamá, para decirlo de forma muy abierta y transparente, en el interior del país, donde están los campesinos, esta es una práctica tristemente muy común de hombres que buscan yeguas, que buscan ciertos animales para practicar relaciones sexuales con ellos. Entonces, gracias a Dios en su amor y su misericordia, que Él decide crear a Eva para Adán, y esa era parte de su plan, precisamente para que Adán tuviese ese ser que era el complemento ideal para él, para que juntos pudiesen llenar y satisfacer esa necesidad sexual. Y mire, hermano, le da mucho al punto. Bueno, aquí yo iba a terminar con justo esto, y es que Dios en esta sección, ¿cierto?, ya empieza a decir lo que es bueno, y no solo eso, sino que lo que es malo. Y todo lo que... Porque ya entendimos que había muchas cosas buenas, pero también él empieza a decir... Porque yo he tenido diálogos con filósofos que me dicen, pero ¿cuál es la carga de la negatividad y la positividad? Es la que nosotros le damos a las cosas. No, falso. La carga de que algo sea maligno o algo sea benigno es una carga de Dios. Es Dios el que delega, y nosotros entendemos por experiencia que son cosas que son dañinas. Por eso dice, por ejemplo, que es bueno que el hombre deje a su padre y a su madre y se vaya con su mujer. ¿Por qué? Y aquí está el principio. Porque está haciendo algo para beneficiar o para hacer feliz a otro. No porque quiere hacerse feliz a sí mismo, sino que al otro. Por eso estar desnudo, por ejemplo, no se avergonzaban, porque era algo, una comodidad mutua. Pero la elección propia, ¿cierto?, o la elección egoísta es la que finalmente es dañina y que puede caer, lo estudiamos incluso en la lección pasada, en cosas como lo que dijo el hermano, que son parafilias, ¿no? Cuando busca solo el deleite y el placer por sí solo, o sea, ni siquiera por un beneficio ajeno, sino que por un deleite propio. Eso, Titi. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. Personalmente me gustaría resaltar lo que es el comentario bíblico adventista sobre estos pasajes, que habla primero que el Señor le dice a Adán que él le ponga nombre a todos los animales para que él pudiera observarlos y pudiera estudiarlos, más que nada, pudiera, además de darse cuenta de que él los iba a gobernar, que todos los animales eran seres inferiores a él, era para ver también su vida familiar y ver que cada uno tenía su pareja y cómo era necesario que hubieran dos de la misma especie y se complementaran. Y ahí recién Adán iba a tener este deseo de tener a alguien igual a él, de que alguien lo complementara y lo entendiera. Y el Señor, perfecto, el Señor todo fríamente calculado, ahí recién le proporciona a la mujer a Adán, viendo su necesidad. Y lo encuentro así muy, muy perfecto del Señor. Y además decir que era una ayuda idónea para él. Significa que era apropiada para sus necesidades, para complementarlo. Y los animales estaban con él cuando él era un individuo solitario. Pero ahora el Señor le había complementado en lo que él necesitaba para que ambos estuvieran felices y estuvieran plenos. Eso era lo que el Señor quería, que finalmente ellos fueran realmente felices en el Edén. Así que eso. No, y definitivamente lo que mencionas es muy, muy importante, precisamente porque cuando lo traemos al día a día de nosotros hoy, por ejemplo en nuestro caso que estamos casados, lo podemos decir con propiedad, y es el hecho que hay cosas, hay necesidades o ciertos aspectos que solamente pueden ser llenados dentro de una relación entre un esposo y una esposa. Y incluso aun si una persona no está casada, como posiblemente es el caso de muchos de los que nos están escuchando, que están solteros en un noviazgo, en ese aspecto de comunidad hay mucho que tú puedes experimentar para ser llenado como persona, que Dios puede utilizar para llenarte como persona, que no lo vas a recibir en otro tipo de relación o en otro tipo de ser o de otro tipo de cosa. Por ejemplo,
nosotros leíamos un poco sobre todo lo que está ocurriendo en Asia, específicamente con todo el tema de los robots y toda la inteligencia artificial en esta era del Internet of Things en que estamos. Y cómo creo que Matías lo mencionaba un poco también al inicio, pero cómo hoy día se están creando ciertos tipos de robots y cierto tipo de inteligencia artificial para tratar de llenar, y eso es muy importante, tratar de llenar ciertos aspectos del ser humano, pero no pueden ser llenados, porque para eso Dios creó a un hombre y a una mujer para llenar esas cosas, para llenar esa necesidad de amor, esa amistad. Un robot te puede tal vez ayudar con los quehaceres de la casa. Tal vez a Suki le encantaría tener un robot que haga ciertas cosas que Johan le da pereza hacer de vez en cuando, pero ese robot no le puede dar la amistad, el cariño, el amor que Dios desea que yo le dé como mi esposa. Entonces, empatía, diría yo. La empatía también, ese apego, esa conexión emocional y espiritual que podemos desarrollar porque somos de la misma naturaleza. Mira, y yo creo que es muy, muy importante que nosotros veamos lo que la sociedad nos está tratando de querer enseñar, y cómo poder estudiar la palabra de Dios nos permite tener una perspectiva real y original de lo que había sido o el propósito por el cual fue creado el matrimonio y la sexualidad. Matías decía en uno de los datos que mencionó, y a mí me llamó muchísimo la atención, que a las mujeres, sobre todo a las mujeres, les cuesta estar en relaciones estables hoy día. Y ese hecho de que simplemente no lo logran o les incomoda de una u otra forma, pues hace que en momentos se pueda caer en algún tipo de desviación sexual para poder satisfacer ese deseo, esa necesidad que tiene de amor y de sexualidad. Sin embargo, ¿qué ideas vemos nosotros en la sociedad que no permiten que el matrimonio o la sexualidad dentro del matrimonio se lleve de esta forma? Muchas veces el simple hecho de perseguir una igualdad entre géneros te hace ver entonces que no debes de cumplir un rol como mujer, no debes cumplir un rol bíblico como esposa, y no te permite entonces desarrollarte de manera correcta dentro de un matrimonio y entonces disfrutar de un regalo tan bonito como lo es la sexualidad. Ahora viene Asimila. Yo en Asimila quería comentar con ustedes, tanto con nuestros invitados como con el Mati, las diferencias que tiene un ser humano y los animales. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Vamos, lluvia de ideas. Si quieren Empatía. ustedes, ¿sí? Ya, perfecto. Las personas tenemos empatía, los animales, no sé, no creo. Sí, sí tienen empatía. Tienen alguito, pero tal vez no pueden ponerse en nuestros zapatos como esperamos. Claro, la razonan. Exactamente. Pero entonces, sí, eso podría yo ser. he visto a mi gata consolándome. A todo esto, Claro. si me llega a escuchar, te extraño, Trufi. Entonces, podríamos concluir que nosotros razonamos por lo menos la empatía y muchas otras cosas. Ellos quizá lo pueden. Yo le conversaba a mi profe de filosofía porque me decía que los animales eran mucho mejores, como más personas más lindas, por decirlo así, que nosotros. Pero yo le decía, pero los animales no lo razonan, po. Ellos lo hacen por instinto. Nosotros lo razonamos. ¿Qué otras cosas podemos encontrar de diferencia? Bueno, yo creo que el apoyo, no voy a decir trabajo en equipo, pero esa mano que te apoya y que te ayuda en la necesidad que tú tienes. Y un animal pues no puede identificar tu necesidad, así que simplemente está ahí acompañándote, pero realmente no te puede dar ese apoyo que necesitas en un momento dado. Claro, no es un apoyo completo. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que el hombre necesita la fidelidad en la relación, como una relación única. En cambio, el animal como que no pierde eso, ¿no? Hay animales, sí, creo que son las catitas, ¿no? Que tienen solo una pareja por vida, algo así. Que si se muere uno, se muere el otro. Son las catitas, ¿no? No lo sé. Hay un pajarito que hace eso. Muy bonito. Pero como que el hombre, aunque
hoy día quiera romperse eso, porque el folleto incluso habla de eso, ¿no? De la deconstrucción social del que término más sociológico y, bueno, no voy a decir que es falso, pero que término no tan bíblico. Pero, ¿cómo se llama? El ser humano necesita ser fiel y que le sean fiel. O sea, hay un celo por la pareja única. Que el animal no o sea, pierde eso, pues el animal no tiene eso. Ujú, perfecto. ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Alguna otra diferencia que podamos tener nosotros de los humanos? O sea, no. Lo dije mal. Era... Sí. Me acabo Sí, de... yo sé que somos celestiales y divinos, nuestra morada Sí, está en los se expuso cielos, la pero Titi que era reptiliana. Disculpen. Era entre divinos y humanos, ¿verdad? Buena. Gracias por arreglarla. Bueno, ¿se le ocurre alguna otra? Yo iba a decir que la respuesta emocional. Yo creo que los animalitos pueden tener diferentes emociones, pero no saben, digamos, que responder a una emoción que tú le das. Si tú le das amor, en un momento dado, responder de la misma forma que tú puedas sentir la respuesta en amor, o que si tú estás enfadado, pues pueda tener una comunicación contigo en el momento en que estás enfadado. El animalito pues va a tener sus emociones básicamente las mismas, bastante estipuladas, diría yo, dentro de su estructura o dentro de su ser, pero no es una emoción reactiva como la que podemos tener nosotros, y que el hecho de que tengamos esa comunicación reactiva nos permite crear conexión e intimidad, y eso no lo podemos hacer con los animales. Qué maravilloso. Nos damos cuenta de que nosotros, aunque hay gente que no quiere darse cuenta, el ser humano es mucho más complejo. Sí. Mucho más complejo que los animales o que de repente la misma inteligencia artificial que se está creando. Nosotros somos 1000 veces más complejos porque a nosotros nadie nos está cambiando las piezas, nada, nosotros ya venimos así. Entonces... Y una de las diferencias más importantes bíblica es el simple hecho que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así es. El animal no, y yo creo que eso es algo que Adán pudo notar muy bien cuando estaba nombrando a los animales, y era el hecho de que él era superior a ellos. Titi, yo creo también que cuando dijiste complejidad, porque a veces decimos que somos más complejos y las personas lo toman como a mal, como que mira, el hombre, la mujer, eso es muy complejo, así que yo mejor me quedo con los animales. Pero realmente es una complejidad hermosa, una complejidad maravillosa con la que Dios nos creó, y que si nosotros nos desenvolvemos, si nos desarrolláramos como Él espera de nosotros, por ejemplo, persiguiendo la paz, con amor los unos por los otros, esa complejidad se vuelve un beneficio, se vuelve un privilegio, se vuelve un propósito que nos trae cosas hermosas, cosas lindas a nuestras vidas, y no realmente que nos enrede los unos con los otros, como muchas veces sucede, simplemente porque esa complejidad la llevamos no de la forma mejor, diría yo. Amén. Cito lo que dice el folleto. Si se fusiona cada esfera, surge una imagen compuesta de la humanidad, un ser creativo, espiritual, inteligente, moral, teleológico y relacional de primer orden, hecho a imagen de Dios. Uno de estos seres iba a experimentar uno de los más altos placeres con otro ser del mismo orden, accediendo a cada una de estas esferas al mismo tiempo. Qué profundo es Dios, y qué bueno es que conceda esta experiencia a la humanidad. Ahora viene Diáloga. En el Diáloga vamos a hacer una pregunta que ya hemos visto que ustedes lo hacen muy bien respondiendo. Me gustan esos diálogos que se forman ahí en los chats. Perdón si en algún momento nos ha subido a tiempo las cosas, ¿eh? Nos exigen harto. Pero bueno, le agradezco la ímpetu. Vamos a intentar de seguir haciendo con el esfuerzo de subirlo antes. Pregunta para también las personas que están aquí conversando con nosotros. ¿Por qué tienen que estar en tensión los principios de diferencia? Esa era la pregunta, ¿no? Sí, pues esa era. No, perdón. ¿Cómo y dónde ven la sexualidad construida hoy en día? Esa era la pregunta.
ahí nuestros invitados, ¿qué piensan en dónde estamos viendo esta sexualidad desconstruida o esta idea, ¿no?, de una desconstrucción sexual? Sí, creo que hoy día hay muchos elementos que están tratando de ser introducidos en cuanto a la sexualidad. Un factor muy importante en el ser humano es que tenemos esa facultad creativa como Dios, y lastimosamente el ser humano ha utilizado mucho esa creatividad para buscar formas de llenar ciertos elementos o ciertos aspectos de sus emociones que deben ser llenados dentro de una relación normal entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, vemos, como mencionábamos al inicio, vemos que hoy día están buscando llenar o satisfacer una relación sexual no dentro del matrimonio, tampoco con una mujer o un hombre, pero ahora con un robot, con una persona que está creada para llenar una necesidad por medio de la inteligencia artificial. Imagínate. Aparte de eso, vemos el bestialismo, vemos lo que se está desarrollando ahora, que posiblemente vamos a tocar eso en la próxima lección, en las relaciones sexuales hombre con hombre, mujer con mujer, las relaciones sexuales antes del matrimonio, en la cual ahora yo te exijo como hombre o como mujer que me des una muestra de tu amor, o porque nos vamos a casar, no necesitamos esperar hasta llegar al matrimonio, porque igual nos vamos a casar, así que podemos empezar a disfrutar la sexualidad antes. Entonces empezamos a ver que del plan original de Dios han surgido tantas desviaciones, inclusive el hecho de no tener relaciones sexuales nada más entre un hombre y una mujer, pero ahora puede ser un hombre con dos mujeres o dos mujeres con un hombre. O sea, empezamos a ver que el ser humano simplemente ha pasado a utilizar su creatividad de un aspecto negativo para solamente enfocarse en llenar el placer. Y cuando solamente tratamos de llenar el aspecto del placer, dejamos por atrás o por un lado todo lo demás que Dios desea que encontremos en la sexualidad. Amor, empatía, apego, esa conexión, esa unidad espiritual y emocional para la cual fue creada. Sí, yo creo que cuando hablamos de construir algo, simplemente es porque hemos quitado la base, porque hemos quitado el principio sobre el cual algo se fundamenta. Y yo creo que eso ocurre muchísimo hoy día. La teoría de la relatividad, ese pensamiento en donde tú decides qué es normal ahora, donde podemos decidir ¿para qué se creó algo y con qué propósito lo voy a utilizar? Y yo creo que de ahí viene todas las desviaciones de la sexualidad que nosotros estamos viendo hoy día. Y una que a mí, que me impacta muchísimo, es el pensamiento de poder tener sexualidad contigo mismo, sin necesidad de nada ni de nadie. Simplemente logras tener placer por ti mismo, y ese es un pensamiento que como no estás teniendo una comunicación o una interacción con otra persona, en muchos casos, en muchos jóvenes, se ve como normal. Se ve como normal poder darte placer a ti mismo y no estás en contacto con más nadie. Y muchas veces se piensa que esto podía entrar quizás dentro del plan de la sexualidad que hubiera sido originalmente, pero sabemos que no es así. Y que aún tratar de saciar ese placer o tener ese placer con uno mismo sin necesidad de ningún otro objeto, de ninguna otra persona, de ningún otro animal, tampoco ha sido el propósito o la idea que Dios tenía para la sexualidad y para lo cual lo entregó a nosotros. Sí, en todo caso, hoy día está muy común la idea de construir, ¿no? La filosofía de la deconstrucción. No voy a culpar a nadie, pero quizás el más popular o el más famoso es el segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? De que se replantea qué es la mujer y por qué está en esta situación y cómo debería estar. Entonces, quizás lo más popular, digamos que es lo más popular, donde intenta deconstruir la idea de la mujer. Por eso la Biblia, digamos, causa tanta controversia, ¿no? Porque la Biblia es un principio eterno que, pueden decir, tiene 4.000 años de antigüedad, pero al día de hoy hay millones de personas que aún practican lo que la Biblia dice. Y no porque la Biblia diga que la maldición, el hombre se tuvo que enseñorear, todo significa que para nosotros es ley que la mujer es inferior al hombre, ¿no? Sino que sí
todo tiene un orden de cosas. Sí, si el Señor dijo, Él se hace. Sí, sabemos que somos faltos, pero sí queremos cumplir un ideal maravilloso, que es el que nos impone el Señor y Jesús. Así que, eso. Ahora viene, aplica. Patriarcas y Profetas dice así: el hombre debía llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Entre todas las criaturas de Dios había creado sobre la tierra. No había ninguna igual al hombre. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hombre no fue creado para que viviese en soledad, debía ser una persona sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle verdadera felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza a quien amar y de quien ser amado. Amén. La monogamia es algo muy bonito que enseña la Biblia, ¿no? Y no solamente tratémosla como ley, sino que es algo muy inspirador. Hasta el día de hoy la monogamia es algo muy inspirador. Lo vemos incluso cuando pasó al pobre Will Smith, ¿no? Que hablaron de la traición y todos dijimos el soldado caído, porque era el hombre popular, monógamo, que por excelencia exaltaba a su mujer. Entonces, hasta el día de hoy la monogamia inspira. Oye, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero hasta la gente que le gusta Stan Lee, es linda la historia de amor que él tiene, ¿cierto? Pero la monogamia bíblica tiene este dote de inspiración, este don de inspiración. Así que, bueno, sigamos con esto. Ha estado lindo el folleto. Ya finalizamos. Titi, te agradezco tu aporte. Y le agradezco también a Johan y Suki que estuvieron con nosotros. Con gusto. Que el Señor bendiga su ministerio. Les recordamos que ellos tienen un podcast llamado Cordón de Tres. Cordón de Tres. Lo pueden encontrar en Instagram. Lo suben a Spotify igual, ¿no? Estamos Así en es. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, en todas las plataformas de streaming. Eso. Entonces, pueden buscarlo. Son un ministerio muy bonito de matrimonio y consejería. También para noviazgo o soltería. Y la próxima lección se llama, Titi. Sexualidad conyugal, diferencia. Así que vamos a tener también a Johan y Suki, que son especialistas en esto. Así que les agradezco su presencia hoy día. Que el Señor bendiga su ministerio. Gracias por aceptar nuestra invitación, por sacrificar ahí un tiempito con nosotros. Titi, que el Señor te bendiga también. Y bueno, estamos finalizando. Así que eso. No sé, se hizo cortito. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Abrazo, bendiciones.